A lo largo del tiempo, uno de los máximos propósitos de la humanidad ha sido precisamente la búsqueda de la felicidad. Ha sido un propósito bajo el cual se han escrito infinidad de libros, se han hecho infinidad de trabajos para darnos a entender qué es lo que se necesita para ser feliz. Sin embargo, una y otra vez se resuelve que no existe un camino único hacia la felicidad, sino que viene siendo una serie de pasos o una serie de patrones que tenemos que identificar para incorporar a nuestra vida y entenderla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces toda esta explicación viene desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista metafísico. Sin embargo, esta semana vamos a analizar uno de los trabajos más sonados y sobre todo más importantes que se han hecho sobre este tema en los últimos tiempos. Estamos hablando del libro de Mo Gaudat, el cual se refiere a la solución de la felicidad. Este libro, bajo una perspectiva mucho más científica, hecho por un ingeniero, nos muestra cómo a través de la tragedia personal que él vivió, logró encontrar ese patrón para generar la felicidad. Si a ti te interesa este tema y quieres saber más, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Mira, es un placer para mí tenerte aquí este día. ¿Por qué? Porque vas a aprender una visión totalmente diferente de lo que es la felicidad. Mucho se ha escrito al respecto. Hay muchos libros, hay muchos trabajos, hay muchas historias, hay muchas personas que han explotado mucho este tema. Sin embargo, una y otra vez nos podemos dar cuenta que muy poca gente se puede decir que es feliz, y menos en un mundo como el de hoy, lleno de estímulos, lleno de influencias, lleno de distractores, llenos de cosas que muchas veces nos hacen desenfocarnos totalmente y perder el hilo de las cosas. Te voy a mostrar un libro que se llama La solución de la felicidad, si lo traducimos en español. En inglés es The Soul of Happiness. Y es uno de los trabajos que en lo personal me ha gustado mucho entenderlo y sobre todo aplicarlo a mi vida personal. Está hecho por un ingeniero que ha ocupado los más altos cargos, tanto en Google como en Microsoft. Alguien que tiene una visión muy en el aspecto. Mira, cuando los ingenieros normalmente de las industrias tecnológicas suelen ser o caen en la categoría de gente muy cuadrada, gente muy enfocada nada más en realizar el trabajo, obsesivos quizá en la cuestión de trabajar y siempre están destinados, se les conoce también como workaholics, y siempre están enfocados precisamente en eso, ¿no? Trabajo, trabajo, trabajo. Estas personas que adquieren estos cargos, las empresas de tecnología pues saben que necesitan este tipo de gente. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a llevar a la compañía a los niveles más altos y es algo que se necesita. Mo Gaudat viene siendo uno de este tipo de personas, viene siendo un referente, ocupó uno de los cargos como jefe de negocios en Google y también fue, sin mal no recuerdo, el jefe de la cuestión de los emprendimientos en los mercados emergentes de Microsoft. Entonces, es una persona con mucha experiencia, muy inteligente, muy sabia en la cuestión de tecnología, muy sabia en la cuestión de programación, muy sabia en la cuestión de sistemas. Es un ingeniero nato y vaya, ¿no? Ciertas cosas o en la vida existen sucesos que nos cambian. En la vida existen sucesos que pueden afectarnos y pueden cambiar la percepción de las cosas. Te voy a decir algo que Mo Gaudat dice. Hay una frase y la voy a decir tal cual como la menciona. Él dice: lo que nos mantiene vivos y avanzando son nuestras acciones,
no nuestros miedos. El miedo es algo que nos paraliza, es algo que nos va a nublar nuestros juicios, nos va a bloquear de quienes realmente somos y de lo mejor que podemos hacer. Es realmente el juicio, ¿sí?, que hacemos que nos bloquea de nuestras más o de las mejores decisiones que podemos hacer. Es el miedo al fracaso lo que nos conduce, ¿sí?, a que no demos la mejor versión o el mejor rendimiento que podemos dar. Y además, es ese miedo el que produce una máxima ansiedad. Lo que realmente nos puede conducir al éxito es el trabajo duro, y tú no puedes temer a lo que se refiere el trabajo duro. ¿Ok? Esa es una frase que él dice, la estoy parafraseando, ¿no? Sobre todo para que entiendas la concepción de las cosas. Él, te lo voy a poner un poquito en contexto, él tuvo una tragedia personal, ¿sí? Una de las tragedias que creo que es la más dura que el ser humano puede vivir, que es la pérdida de un hijo. Entonces, él pierde a su hijo, alguien que venía siendo pues la ilusión de su vida. Él vivía, o él menciona, ¿no?, que vivía para su hijo. Tenía planes para su hijo, tenía un control de vida para su hijo prácticamente. Él ya tenía en su mente lo que su hijo iba a hacer y cómo iban a vivir la vida. Imagínate lo que significa el perder eso. Él perdió quizá el motor principal de su vida, pero él como ingeniero, o con esa mentalidad de ingeniero, él quiso llevar las cosas a un nivel distinto. Él quiso entender por qué se sentía así. Él quiso entender cuál era el trasfondo de la infelicidad y qué era lo que él tenía que hacer para ser feliz. En esta búsqueda, en esta empresa, ¿no?, de buscar esta solución, él quedó inmerso en ese trabajo. Él empezó a hacer ecuaciones para saber cuál sería la fórmula de la felicidad, qué cosas tenían que pasar para él cambiar ese estado mental y ser feliz, porque la vida que tenía no lo dejaba ser feliz. La vida que tenía lo estaba destruyendo y él no podía vivir de esa manera. Él decía, o se decía a sí mismo, yo no puedo vivir sintiéndome así, y es como algo que se mencionó en El Poder de la Hora. No sé si recuerdas que Eckhart Tolle decía, yo no puedo vivir conmigo mismo. Eso mismo le pasaba a Mo Gauda, perdón. Entonces, piensa un poco, si te encontraras en una situación así, ¿qué harías? Para muchas personas el mundo se acaba, para otras el mundo puede seguir. Sin embargo, ¿qué fue? Imagínate la intención. ¿Qué fue lo que hizo Mo en el sentido de alcanzar o ser feliz a pesar de una pérdida de esa magnitud? Piénsalo, ¿cómo sería hacia ti? Piénsalo, ¿qué sucedería contigo si tuvieras una tragedia de ese tipo? Que no se lo deseo a nadie. ¿Ok? Ahora, este libro, en lo personal, me gustó porque es una visión diferente. Es una visión desde un punto de vista de un ingeniero. No es alguien espiritual, física, o sea, es decir, netamente espiritual, ni son de estos gurús que se dedican a la sanación y esas cosas, ¿no? Sino que es alguien práctico. Es alguien que decía, bueno, ¿cómo puedo yo, con lo que yo sé, encontrar una solución a mi problema? ¿Cómo verlo de un punto de vista de ingeniería? ¿Cómo analizar las cosas desde ese punto de vista de encontrar una solución basada en un método más científico sobre las cosas y demostrar si era comprobable o no una solución a eso? Y es de lo que trata precisamente este libro. Mira, a manera de resumen, un resumen rápido, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Después de su tragedia, ¿sí?, la tragedia que sufrió en este caso Mo Gauda, él, como la mayoría de los ingenieros, ¿no?, es decir, el hecho de buscar una solución a las cosas, él invirtió o pasó gran parte de su tiempo tratando de desmembrar, ¿no?, o tratando de sacar todo lo relacionado a la felicidad que encontraba en el medio, es decir, libros, cursos, cualquier programas, cualquier cosa que hablaran de la felicidad, él llegaba, lo tomaba, lo desmembraba y empezaba a sacar sus propias conclusiones. Lo que sucede, o lo que él encontró, es que no nada más el éxito, o sea, es decir, el éxito en sí mismo generaba la felicidad como tal, sino que muchas veces estaba del otro lado, ¿sí? Y él se dio cuenta que la felicidad era algo que se podía controlar a merced
de lo que nosotros pudiéramos decidir. Es decir, era algo controlable. De hecho, él dice que es una opción. Y su felicidad, o más bien la ecuación de su felicidad, viene siendo como una batalla que nunca termina entre dos cosas principales, entre las expectativas y la realidad. Él menciona que entre más sean, o dicho de otra manera, entre nuestras expectativas más se encuentren con la realidad, expectativas positivas me refiero, más felices vamos a ser, así de simple. Dicho de otra forma, ¿no? Entre más, si nosotros esperamos cosas buenas de la vida, digámoslo así, y la realidad se comporta en base a estas expectativas, es decir, vamos alcanzando esto que estamos creyendo que va a pasar, más felices vamos a ser. Él también descubre o analiza o él revela, ¿no?, dentro de su propio análisis que existen 6 grandes ilusiones en nuestra mente. Estas grandes ilusiones son las que muchas veces nos nublan la visión y no nos hacen ser felices. Estas 6 grandes ilusiones, te las voy a mencionar y después las vamos a retomar otra vez, se refiere a los pensamientos, al ego, al conocimiento, al tiempo, al control y al miedo. Y entonces, también, además de que tenemos estos 6 grandes ilusiones o 6 grandes espejismos en nuestra mente, también existen 7 grandes defectos en nuestro cerebro o en nuestra mente. ¿Ok? Y son defectos porque son aspectos que tienden a hacer que percibamos las cosas bajo estos filtros, digámoslo así, ¿no? Que el primero viene siendo ese. Es decir, hay 7 grandes puntos ciegos, le llamaba específicamente, donde se refiere a la tendencia que tendemos a filtrar, a asumir, a recordar, a predecir, a sentir, a etiquetar y a exagerar. Y que nosotros, una vez estando conscientes de estos 6 grandes ilusiones que existen y de estos 7 grandes defectos, nuestro objetivo sería tratar de alinearnos a las 5 verdades fundamentales. ¿Ok? También se lo vamos a ver. Las 5 verdades fundamentales que se refiere a la realidad, bueno, a lo que el ahora es lo único real, el cambio es lo único real, bueno, no voy a decir lo único real, sino el ahora es real, el cambio es real, el amor y la muerte son reales y más un elemento más que te lo voy a decir en el turno que le corresponda. ¿Por qué todo esto es importante? Mira, la cuestión aquí principal, este es un pequeño resumen el que te acabo de decir, vamos a ver cada uno de estos puntos más a detalle, pero quiero que entiendas por qué todo esto es importante. Mira, los estudios han demostrado que los profesionales felices, sí, o los profesionales, los profesionistas más felices, son 12% más productivos y por ende tienen mayor ventaja competitiva que aquellos que no lo son. ¿Sí? Una vez, también menciona, ¿no?, que una vez que una persona ha alcanzado quizá esa meta financiera y de negocios, ¿no?, o ese crecimiento profesional, va a llegar un momento en el que va a existir una carencia en sí mismo o en sí misma hacia el éxito. Algo va a faltar, algo va a sentir que no encaja, algo va a sentir que no le va a generar felicidad. Y es importante predecir este problema de manera anticipada antes de que ocurra. Y lo otro es que no importa qué tan estresado o qué tan estresada sea tu vida, siempre hay caminos que son fáciles de seguir y que son garantizados para ser más felices. Y si es así, entonces ¿por qué no tomar ventaja de los mismos? Esto es lo que vamos a analizar desde un punto de vista que nos muestra el autor. El libro es Solve for Happiness o The Solve for Happiness, está en inglés, no lo he visto en español. Sin embargo, pues vamos a hacer el análisis para que lo tengas. Lo puedes adquirir en Amazon, que es donde prácticamente yo encuentro la mayoría de los libros que no encuentro en las librerías aquí. Este es uno de ellos, The Solve for Happiness. Y algo también importante, o la solución de la felicidad. Y no olvides el trasfondo de Mo Gaudat, que viene siendo el autor. Su trasfondo es un ingeniero, jefe ejecutivo en Google y también jefe de los emprendimientos en mercados emergentes de Microsoft. Previamente estuvo en IBM, es decir, una persona con un amplio conocimiento en su ramo, experto en las industrias de tecnología y también, no nada más eso, sino pues ha tenido los mejores puestos o los puestos más altos dentro de estas empresas
que son las líderes mundiales. Entonces, él cuando habla, él hace alusión de cómo también el ego era algo que no lo dejaba vivir, porque alguien como él, ¿quién le podía enseñar algo nuevo? Es un recorrido, es una experiencia que vamos a validar y quiero que lo tomes como enseñanza, porque una persona con estas cualidades y estas características, considero que tenemos mucho de dónde aprenderle. Te voy a decir los puntos más importantes de este libro y vamos a hacer una reflexión al respecto para entender bien a qué se refiere. La intención, como siempre, es que te interese, que tengas por lo menos esta referencia, si es que no puedes adquirir el libro, pero si esto te interesa, entonces adquieres el libro y tienes todo el mensaje completo definido por ti mismo, por ti misma. ¿Ok? La gran idea número 1, ¿cuál es de este libro? La gran idea número 1 se refiere a que la felicidad es un estado que nos corresponde por defecto. Es decir, nosotros estamos programados para ser felices, no de otra manera contraria. Es decir, pensamos que tenemos que buscar la felicidad porque es el propósito, y la verdad es que es al revés. La felicidad ahí está. Lo que estamos haciendo constantemente es perder el camino de la felicidad. Menciona que la felicidad es un estado por defecto. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber que nosotros realmente estamos aquí para ser felices. Es decir, el significado de la vida es ser felices. Simplemente mira a los niños pequeños, quizá menos de 5 años, cuando juegan. Tienes que pensar o trata de situarte a tu persona, ¿no? Sitúate a ti mismo, a ti misma, sin ningún problema en específico. Digamos que lo que te aqueja actualmente no estuviera. Esta es la forma en la que nosotros deberíamos estar siempre. Así, en ese estado mental. A lo mejor pensaste, bueno, si no tuviera esta deuda, bueno, si no tuviera esta pareja, bueno, si no tuviera esta situación, bueno, si no tuviera esta enfermedad, bueno, si no tuviera esto. Piénsalo como un niño pequeño. Un niño pequeño está programado para ser feliz. O bueno, nace con esa cuestión. No se preocupa, no le afectan las cosas. Salvo que el entorno y el condicionamiento que recibe a lo largo de su vida, pues claro, hace que eso se transforme y al final caemos en la trampa que existe, o como decía Miguel Ruiz en su libro Los 4 Acuerdos, en el sueño del planeta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer sobre esta cuestión? Lo que podemos hacer es estar conscientes, ya mencionabas previamente, de cuáles son estos 6 grandes ilusiones que existen y eliminar estas 6 grandes ilusiones y también tratar de eliminar los 7 grandes defectos de nuestra mente y estar alineados totalmente hacia las 5 verdades definitivas o a las 5 últimas verdades, como también se lo conoce. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son, o vamos a caer un poquito más en la explicación de cuáles son estas 6 grandes ilusiones que existen, los 7 grandes defectos de nuestra mente y también cuáles son estas 5 últimas verdades. Si nosotros podemos eliminar lo negativo que viene siendo las 6 grandes ilusiones y los 7 grandes defectos, y podemos alinear nuestra vida hacia lo positivo, que son las 5 últimas grandes verdades, seguramente el estado de felicidad es algo que se va a manifestar de una forma mucho más sencilla. ¿Ok? Ese es el gran secreto número 1. Vamos a irnos de una manera más ágil para que tengas todo el contexto, ¿no? El gran secreto número 2, ¿cuál es? El secreto número 2, o la gran idea número 2, se refiere al secreto de la productividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, fue algo de lo que te comenté previamente. Los estudios han demostrado que los trabajadores felices, es decir, trabajadores que tienen mejor ánimo, trabajadores que se sienten mejor consigo mismos, trabajadores que se encuentran bien, ¿sí? Son 12% más productivos que aquellos que no lo son, es decir, que sus contrapartes que no están en ese estado de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que priorizar nuestra felicidad. Y no solo desde el punto de vista, ¿no?, de la vida, sino que también es algo que no nada más nos va a mejorar la relación con los demás, sino que nos va a hacer más exitosos en nuestro campo laboral. Nos va a ayudar a mejorar en lo que hacemos. Nos va a ayudar a tener una mayor ventaja competitiva. Piensa, analiza la situación en la que estás, analiza la gente que te rodea en tu trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo se encuentra en relación a este término de la felicidad? ¿Son felices? ¿No son felices? Las personas que se ven más felices, ¿cómo son en relación a las contrapartes que existen? Las personas que quizás son más felices tienen mejor sueldos. O quizás las personas que son más felices tienen un mayor reconocimiento. O las personas que son más felices generan más para la compañía. En términos reales es que tú eres el jefe o la jefa de esa compañía.
Piénsalo, analízalo. ¿Qué pasa con la persona que se queja constantemente en relación a una persona que es proactiva y que analiza las cosas para hacerlas y hacer que sucedan? ¿Cómo se comporta? Eso es algo que un estudio, un análisis que podemos hacer de manera interna y revisar y comprobar que una persona que por lo menos aparentemente o no aparentemente, sino que es más feliz que otras, producen más, generan más y pues dicho de otra manera son más exitosos, son más productivos y en el campo laboral pues suelen tener más éxito. ¿Ok? Entonces, la gran idea número 2 es que el secreto de la productividad radica enormemente en relación a qué tan felices somos. ¿Ok? La gran idea número 3 se trata de hacerlo personal. Y aquí tenemos que entender algo. Lo que nos genera felicidad es algo particular. Es decir, lo que a mí me genera felicidad puede ser diferente a lo que a ti te genera felicidad. No hay algo homogéneo. No es algo que, mira, esto... No hay dicho de otra manera, no hay una fórmula definitiva donde para ser feliz tienes que tener esto como tal. No, sino que la felicidad es algo particular para cada persona. Por eso tienes que hacerlo personal. Lo que es para ti o lo que te genera a ti felicidad es para ti precisamente. Y ya. Y lo que para otros es felicidad, pues es para ellos precisamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? El autor aquí, él menciona que hizo un ejercicio, una conferencia. Y él le decía a las personas, díganme, o mentalmente, porque le estaba hablando al público, decía, mentalmente necesito que me digan qué los hace infelices. Así. Y de pronto, pues toda la audiencia empezó a generar N cantidad de opciones que a la audiencia, le generaban infelicidad. N cantidad, o sea, había cientos de razones. Y él empieza a ver, y al momento que la gente le decía las razones, veía cómo el estado de ánimo de toda el área de donde estaba dando la conferencia bajaba, la energía bajaba, el entorno se notaba pesado, se notaba difícil. Entonces él cambia la pregunta y dice, quiero que mejor me digas cuáles son las cosas que te hacen feliz. Lístame, piensa en tu mente y dime qué te hace feliz. Y en ese momento lo que las personas les hacían feliz, o sea, las cosas que a las personas les daban felicidad, elevaban el estado de ánimo, elevaban la energía y elevaban lo que sucedía. Las personas se ponían a pensar en cosas como quizá sus hijos, quizá los paseos los domingos, quizá alguna actividad al aire libre, quizá estar con su pareja, quizá el hecho de hacer una actividad, un hobby, el manifestar algún gusto, cualquier cosa que les generaba felicidad, la pensaban en su mente y eso elevaba su estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer sobre este punto? Sobre lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una lista, ¿no? O sea, por 5 minutos trata de hacer el siguiente ejercicio. Si es que puedes y si no, pues trata de hacerlo en el momento que puedas. Pero me refiero a que escribas, haz una lista de las cosas que te hacen feliz. Haz una lista. Quizá 5 cosas, quizá 10 cosas, las cosas que te hacen feliz. Y después, hay que priorizar, de esa lista, cuáles son las actividades las actividades que más te hacen feliz. Es decir, dicho de otra manera, tú haces tu lista, defines cuáles son las actividades que te hacen feliz y de ahí la vas a priorizar. De esa lista vas a decir, bueno, tengo estas actividades que me hacen más contento, que me generan mayor felicidad. ¿Ok? Y vas a sacar cuáles son las que más te hacen feliz de las que no te hacen tan feliz, digámoslo así. ¿Y cuál es el secreto de todo eso? El secreto es muy simple. Enfócate en esas actividades todo el tiempo. Haz que tu vida se base en esas actividades. Tus primeras 2, 3 que pusiste en esa lista, las que tuvieron mayor prioridad, en eso enfoca tu tiempo. O por lo menos parte de tu tiempo. No hagas otra cosa que no sea eso. Es muy simple. Pero ¿por qué te vas a enfocar en algo que no te genera felicidad? Quizá porque uno puede pensar, es que el trabajo, es que esto y lo otro. Pues busca entonces tiempo. Vamos a ver más a detalle toda esta labor o estas ilusiones del tiempo, pero ahí tienes un camino para ser feliz. Define cuáles son esas 2, 3 máximas actividades que tú tienes que te generan felicidad y enfócate en ellas. Es decir, hazlas. La gran idea número 4, o la idea principal número 4, se refiere a una pregunta. Y la pregunta es, ¿pero qué es la felicidad?
Y ya lo vimos previamente, pero vamos a retomarlo otra vez. La felicidad. El autor menciona que la felicidad, o él descubrió ya después de sus N cantidad de experimentos, él descubrió que la felicidad se da cuando la realidad se encuentra o excede con lo que habíamos imaginado que podría suceder en un término positivo. Dicho de otra manera, imaginemos que tú tenías una expectativa sobre algo, ¿ok? De algo bueno iba a suceder. Vamos a hablar, a lo mejor aplicaste para un nuevo puesto y te lo dieron. Y como tú lo habías imaginado antes y tenías esa expectativa y esa expectativa se dio en la realidad, entonces tú generaste un momento de felicidad. Esa felicidad se dio. ¿Se dio? ¿Por qué? Porque la realidad se encontró con las expectativas de lo que tú habías deseado que pasara. Cuando eso se da, o cuando se excede incluso, es cuando la felicidad se manifiesta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que entender que no existe un debería ser, sino que lo único que existe es lo que es y no tenemos que juzgar, simplemente observar. Así es. Es directo, es simple, pero la felicidad se da ahí. La felicidad se da cuando la realidad que tenemos se encuentra con esas expectativas positivas que pensábamos sobre algo. Entonces, deja el debería ser, las cosas deberían ser así, 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 ¿no? Las cosas son como son y lo único que podemos hacer nosotros es observarlas y hacer que se den, ¿ok? La gran idea número 5. ¿Qué dice la gran idea número 5? Es pensamiento contra realidad. Esto es algo que muchas personas podemos caer. En lo personal también puedo caer, o cada vez estoy más consciente de cómo los pensamientos pueden ser una trampa si no se saben manejar. En la época de Descartes, el gran filósofo, él decía, pienso, luego existo. Y esa cuestión de los pensamientos pues quedó muy arraigada con la mayoría de la literatura, la mayoría de términos del desarrollo personal, donde los pensamientos determinan tu destino y demás. Sí, pero cada vez me doy cuenta que tú no eres tus pensamientos, ¿ok? Sino que los pensamientos son un reflejo de lo que tú eres y son dos cosas diferentes. Piénsalo de esta manera. Los pensamientos tienen que estar a merced de lo que tú eres y no tú a merced de lo que tus pensamientos generan. ¿Qué es lo que tienes que saber de este punto? Lo que tienes que saber es que un evento o una situación por sí misma no nos tiene que generar infelicidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la realidad es esa, o sea, la situación sucede ahí. Tienes que pensar más bien en qué es lo que ese evento hace o esa circunstancia genera. Lo voy a repetir otra vez. Un evento o una situación no nos tiene que generar infelicidad por sí mismo. Lo que tenemos que pensar es sobre qué es lo que ese evento o esa situación genera. Dicho de otra manera, tenemos que pensar, o voy a quitar la palabra pensar, sino tenemos que analizar cuál es nuestra reacción sobre eso que está sucediendo. Porque eso es lo que determina todo. La realidad es única. La realidad es lo que es y no hay más. No hay una realidad positiva, negativa, nada. La realidad simplemente es. Lo que cambia las cosas es la manera en la que la percibimos y la forma en la que reaccionamos es lo que determina el siguiente suceso de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y esto es importante. Este consejo también el autor lo menciona y creo que tienes que prestar mucha atención. Tenemos que evitar lo que... en inglés se utiliza la palabra rumination, que es como ser rumiante. Ser rumiante es como las vacas, ¿no? Es decir, cuando están comiendo el alimento y constantemente están comiendo, ¿no? O sea, pasa al estómago y de ahí otra se regresa a la boca y otra vez al estómago, a la boca y así, ¿no? Está rumiando en los pensamientos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que muchas veces estamos pensando, dándole vueltas a una situación que pasó quizás hace mucho tiempo o que pasó hace tiempo y no la hemos solucionado y seguimos pensando y dándole fuerza una y otra vez a esa situación sin avanzar hacia lo nuevo. No sé cuántas veces nos habrá pasado, y te pregunto si te ha pasado, que quizá tuviste una discusión con una persona
Y esa discusión o esa diferencia quizá pasó hace meses o quizá años, y aún al día de hoy sigues pensando en eso sin solucionarse. Sigues pensando y dándole vueltas al asunto, y quizá, no lo sé, pero quizá tengas una mentalidad más de, oye, pues pobre de mí, ¿qué fue lo que pasó? Yo lo hice bien, me traicionó, no me gustó, y le sigues dando vueltas al asunto sin pasar al siguiente paso. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Precisamente es eso, es evitar estar dándole vueltas a ese asunto, y entonces tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. Imagina un nuevo proyecto, imagina una nueva solución a un problema. Tienes que distraerte. Tienes que cambiar la perspectiva de las cosas. A eso se refiere este punto en particular. Pensamientos contra realidad. Insisto, la realidad o los pensamientos no son tu realidad. Es decir, la realidad ahí está, y los pensamientos simplemente determinan lo que tú quieres que suceda. Cuando una situación se dé así, cuando tengas alguna desilusión, cuando algo no te guste, cuando algo suceda, cambia el switch rápido. Empieza algo nuevo. Resuelve algún problema. Distráete, sácate de ese estado mental y ponte mucho más inmerso, más inmersa en el presente. Porque el presente, el ahora, es lo único que es real. Como lo vamos a ver más adelante, perdón. La siguiente idea que tenemos que reflexionar es sufrimiento contra dolor. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber de este punto? Mira, el dolor es algo temporal y es útil, ya que de alguna manera nos va a proteger del peligro. El autor menciona mucho este punto. Dice, nosotros podemos sentir dolor, pero el dolor es una reacción que genera nuestra mente precisamente para prevenirnos del peligro. Y pone un ejemplo, dice, imagina que te cortas un dedo, ¿sí? Con un cuchillo, o sea, te cortaste. Entonces empieza a brotar la sangre y sientes dolor, ¿ok? Sientes dolor debido a que te lastimaste. Pero el cerebro lo que está mandando es una señal para que te atiendas, para que cures esa herida. Por eso te duele, para que la cures. Entre más grave sea, más te va a doler. ¿Ok? Entonces, una vez que tú curas la herida, el cerebro deja de mandar esa señal. Y entonces quizá ya no te duele, salvo si te tocas te duele, salvo si te lastimas otra vez te duele más de lo normal. ¿Por qué? Porque todavía no has sanado. Y el cerebro manda esa señal precisamente para que la dejes sanar. ¿Ok? Eso es el dolor. El dolor es eso. Sin embargo, el sufrimiento es algo autoimpuesto. Es como una prisión del pensamiento. O sea, el sufrimiento es algo que nosotros decidimos. Nosotros decidimos sufrir. El dolor es algo que no decidimos, porque el cerebro lo ejecuta, pero como una manera de protección. Pero el sufrimiento es algo que quizá alguien te golpeó el dedo. Vamos a suponer el mismo ejemplo del dedo. Alguien te cortó sin querer o la razón que sea, ¿no? Alguien te cortó y ese dolor del dedo, eso pasó hace 5 años. Y a lo mejor pues tu dedo está perfectamente normal, ya no tienes nada absolutamente, el dolor desapareció por completo, pero aún sigue en tu mente ese sufrimiento de lo que te hizo cuando te lastimó el dedo, y sigues sufriendo y dándole vueltas al asunto sin poder perdonar esa situación por lo que pasó hace N cantidad de tiempo que ni siquiera existe ya un registro real físico en tu cuerpo sobre esa situación que pasó. Piensa en ese tipo de cuestiones, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a distinguir precisamente cuando el dolor sucede, ¿sí? Y cuando éste termina. Una vez que termina, tenemos que dejar de pensar al respecto, ¿ok? El dolor terminó, ¡pum!, lo que sigue, ya, olvídate. No caigas en estar pensando en el dolor cuando este ya no existe, porque eso simplemente va a generar sufrimiento. Y el sufrimiento es algo autoimpuesto, que nosotros decidimos cuánto va a durar y por qué va a seguir ahí. Está en nosotros el controlarlo. Bien decía el autor, la felicidad es algo que se puede controlar. Y si nosotros le metemos sufrimiento a nuestra vida, adivina qué va a pasar. Créeme, eso es lo contrario de felicidad. La gran idea número 7 se refiere a los estados del pensamiento, ¿ok? Tenemos que estar conscientes de cuáles son estos estados del pensamiento. Mira, el autor menciona que existen 4 estados del pensamiento. Uno es el escape, otro es la confusión, otro es la dicha y otro es, digámoslo así, ¿no?, la constancia o el pensamiento incesante, ¿no?, es decir, el pensamiento que siempre está ahí. Y son etapas, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra meta es poder pasar de un estado a otro. Generalmente es del estado más bajo al estado más alto.
¿sí? El estado más bajo, por lo general, viene siendo el escape. Es decir, pasa una situación y queremos escapar, la evadimos, no queremos saber nada de ella y no optamos por resolverla. El siguiente estado es la confusión. En lugar de escapar, tenemos que confrontarla y eso nos puede generar cierta confusión, duda, no sabemos, nos incomoda, nos nubla quizá nuestra visión, nuestro juicio, pero estamos conscientes que tenemos que hacer algo al respecto, ¿ok? El siguiente punto se refiere a la constancia, es decir, tengo este problema, ya no escapo de él, ya sé lo que hay que hacer. Ahora empiezo a trabajar de manera constante sobre ese problema, es decir, un pensamiento incesante sobre eso, de una manera positiva. Y el último punto es la dicha, es decir, tenemos que poder llevar una vez que esa constancia, ese pensamiento incesante que teníamos, que se convierte en dicha, es decir, resolvimos el problema, pasamos de un nivel a otro, de una escala a otra. Ese tendría que ser nuestro objetivo, ¿sí? El movernos de la confusión a la constancia o al pensamiento incesante, ¿sí? Y de ese pensamiento incesante a la dicha. Mira, otra manera de verlo es cuando, cualquier problema que tengas, digamos, muchas veces, ¿qué sucede con las personas? Las personas tienen deudas, ¿sí? Problemas de dinero, viene siendo un problema muy general. Hay problemas de dinero, entonces las personas no saben qué hacer. ¿Qué hace la primera instancia? Es evadirlo. Me oculto, no quiero saber nada y no lo atiendo y simplemente nublo mi mente y no hago más. El segundo punto es la confusión. Sabes que tienes un problema, sabes que lo tienes que hacer, entonces vas a optar por tratar de enfrentarlo, vas a optar por tratar de llegar a algo, ¿no? A lo mejor te están buscando, pues tomas la llamada y simplemente tratas de ver cuál es la situación y demás, aunque eso te genere más confusión. Después es el pensamiento incesante. El pensamiento incesante es eso que no te va a dejar en paz. Es decir, vas a estar con un pensamiento constante alrededor de eso y de ti depende si haces o no. El problema con el pensamiento incesante es cuando no haces las cosas. Simplemente está ahí, sabes que lo tienes que hacer, pero no lo haces. Eso no te deja en paz, no te deja dormir, no te deja, estás estresado todo el tiempo. No pasas a la acción. La clave es que pasas a la acción cuando tengas ese pensamiento incesante. ¿Por qué? Porque es algo que te va a motivar a estar en movimiento. Sabes que tengo esto, lo voy a hacer y vas avanzando poco a poco en resolver ese problema. Si lo logras hacer así, vas a pasar al momento de la dicha. La dicha no es felicidad absoluta. La dicha, como en el libro de Flow menciona, es cuando tú consigues alcanzar alguna meta, algún logro que te propusiste que te requirió un mayor esfuerzo del que tú estabas dispuesto a dar. Es decir, te esforzaste más de lo que tú podías hacer y lograste hacerlo. A eso se refiere la dicha. Y ese pensamiento incesante es el que te obliga a que hagas las cosas, ¿ok? ¿Cuándo viene el estrés? ¿Cuándo viene la ansiedad? Cuando tienes ese pensamiento incesante y además no haces las cosas. Eso simplemente no te deja vivir. ¿Y cuántas personas no viven así? Analízalo para ti mismo, para ti misma y revisa si estás en esa situación, Y si no lo estás, ve cuál es el entorno de esa situación y si tu entorno cae dentro de ese estado mental, ¿sí? Esa es la gran idea número 7. La gran idea número 8. Vamos a hablar ahora de los 6 grandes o de las 6 grandes ilusiones que existen, ¿sí? El autor aquí nos menciona que él, después de estar analizando, haciendo las fórmulas, dentro del contexto que él decía, o cuando él explica esta solución de la felicidad, él decía que tomaba patrones, ¿no? Él decía, bueno, dicen que para ser feliz tú tienes que hacer lo que te gusta, y lo ponía como dentro de una fórmula, ¿ok? Hacer lo que me gusta. Y si haces lo que te gusta, necesitas ser retribuido por lo que te gusta. Entonces él empezaba a jugar con las fórmulas y él empezó a determinar que no había una ecuación realmente absoluta, ¿no? Pero empezó a ver ciertos patrones que podían influir de una manera negativa en reducir felicidad. Y uno de estos patrones eran estas 6 grandes ilusiones. Las 6 grandes ilusiones que existen en cada uno de nosotros se refiere, número 1, al pensamiento. Es decir, el pensamiento era lo que te dije antes. Pienso, luego existo, lo que decía Descartes. Solemos tomar con absoluta totalidad que el pensamiento es lo que somos. Y ese es el problema. Nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son parte de lo que nosotros somos, que es muy diferente. Es decir, nosotros estamos en control o tenemos que estar en control de lo que pensamos. Si algo en nuestra mente no está funcionando y tenemos un pensamiento recurrente que nos está afectando, tenemos que llegar y hablarle a nuestra mente directamente y decirle, hey,
esto que estás haciendo no me está beneficiando, no funciona, no hace que podamos avanzar. Y dos, pues tú no estás beneficiado tampoco. Es como si tuviéramos dos personas dentro de nosotros. Muchas veces esto sucede, se hace como raro, ¿no? Sucede como, oye, no, como algo extraño, ¿no? Sin embargo, cada vez más, entre más empiezo a analizar ese tipo de temas, más se cae en lo mismo. Diferentes autores, expertos en el tema, caen en lo mismo. La diferencia entre lo que uno es en relación a lo que la mente es, ¿sí? Y la mente tiene que estar en función de lo que nosotros somos. Es decir, nosotros somos los que la podemos programar en función de lo que nosotros queramos obtener. Es así de simple. Entonces, tenemos las ilusiones del pensamiento, es decir, no caigas en la ilusión de que tú eres tus pensamientos porque no es verdad. El ego, ya lo hemos tocado muchas veces, tú no eres tu ego. El ego simplemente es una parte de tu mente que muchas veces quiere sobrevivir y la manera de sobrevivir es por medio de los problemas. Tenemos la ilusión del conocimiento, pensamos que el conocimiento es absoluto y la verdad, entre más se sabe, más se cae en la consecuencia de que menos se conoce, ¿sí? Tenemos la ilusión del tiempo, sobre todo en Occidente. El tiempo, que todo se mide en base al tiempo. El tiempo es el recurso más valioso. El tiempo es lo que va a determinar nuestra vida. Solemos en nuestra mente, ¿sí? En nuestro estado actual, solemos ni siquiera aprovechar el presente porque dentro de nuestra mente vivimos en diferentes tiempos. Vivimos en el pasado, vivimos en el futuro. Vivimos preocupados vivimos deprimidos, desgastados, sintiéndonos mal por el pasado y vivimos preocupados, ansiosos por el futuro, ¿sí? Esa es la ilusión del tiempo. La verdad es que no existe un pasado o un futuro como tal. La verdad es que todo es presente, es decir, tú ahora te sitúas en el futuro, realmente estás situándote dentro del presente en un tiempo que tú quieres que suceda, ¿ok? Pero no hay tiempos pasados o futuros. Lo que sucedió hace una semana, sucedió hace una semana en un tiempo presente. No voy a entrar ahorita en estos temas que pueden ser un poco más controversiales, pero sí te puedo decir que lo único real es el presente, ¿ok? Entonces la ilusión del tiempo, Albert Einstein lo decía, ¿no? Es totalmente relativo, realmente no existe. O sea, en un término científico, el tiempo va ligado muchas veces a ciertas fuerzas donde se ejecuta. Por eso, dentro de libros, por ejemplo, de Stephen Hawking, La teoría del todo y demás, una película que te recomiendo puede ser la de Interestelar, que habla mucho de este tema del libro de La teoría del todo de Stephen Hawking, pues menciona eso, ¿no? Cómo el tiempo puede ser muy relativo y cómo el tiempo, al final, en un lugar, sobre todo cuando se mezcla el espacio-tiempo y demás, en función de la gravedad y otros elementos que determinan pues, la masa, peso y otras cosas, pues el tiempo simplemente es un elemento que es totalmente relativo en relación a donde te encuentras, ¿ok? Desde un punto de vista científico, es decir, tú puedes estar en un lugar X y la persona puede estar en un lugar Y y el tiempo que transcurre en el lugar Y es mucho más lento que el tiempo que transcurre en el lugar X debido a las fuerzas de gravedad y otros factores que hacen que no sea exactamente la misma cosa. Vaya, esos son temas ya más, que no, fuera del alcance de este análisis, pero el punto principal es entender que el tiempo es una ilusión, ¿sí? El tiempo es una ilusión y no podemos pasar nuestra vida pensando precisamente en ese pasado, en ese futuro, sin aprovechar lo único que realmente existe, que es el ahora. ¿Cuántas veces no hemos pensado? Y yo me he puesto a reflexionar, imaginemos o situémonos en una situación donde si algo que tú querías, que has tenido en tu mente, lo hubieras hecho en el tiempo presente y no lo hubieras dejado de hacer durante el tiempo presente, quizá pasó el tiempo y ahora ese tiempo presente, ese resultado que tú querías, ya sería una realidad por seguro. Pero vivimos en la ilusión del tiempo, vivimos en la ilusión de que, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no hay suficiente tiempo para esto, mejor deja esto. Y al final terminamos por hacer nada. Y eso que queríamos lograr simplemente pues sigue siendo una ilusión, sigue siendo un deseo, sigue siendo un sueño que se sigue manifestando ahí y vemos nuestra vida en retrospectiva y decimos, oye, pues hace 5 años quería exactamente esto y hoy sigo queriendo exactamente lo mismo y me pongo a pensar qué hubiera pasado si realmente me hubiera propuesto hacerlo hace 5 años y no hubiera desistido de hacerlo hasta conseguirlo. Mi realidad sería diferente. Tienes que pensar que esa ilusión del tiempo no existe, sino que es realmente la acción que tú ejecutas en función de conseguir algo. Lo otro es el control. El control viene siendo otra de las grandes ilusiones. Nosotros no tenemos control de nada más que de nuestras propias reacciones, Eso es de lo único que tenemos control. No tenemos control de las circunstancias, no tenemos control de lo que va a acontecer, no tenemos control de los eventos, no tenemos control de la naturaleza, no tenemos control de nada.
Tenemos que saber que no somos personas en control. De lo único que podemos controlar son nuestras reacciones sobre los sucesos que acontecen. No hay más control que eso. Y la otra gran ilusión se refiere al temor. El temor, como lo vimos inicialmente, es lo que impide que se avance. El temor a lo que tú quieras. El temor simplemente es algo que no existe, no es real. Una persona, por ejemplo, que tiene miedo a volar, no es que tenga miedo a volar, es el temor a caer. Pero muchas veces ese temor, precisamente por ese miedo, no inhibe que la persona entre en acción. ¿Ok? Viene siendo otra de las grandes ilusiones. Y el punto al final aquí es, ¿qué es lo que podemos hacer en relación a estas grandes ilusiones de la mente? Tenemos que liberarnos, tenemos que estar conscientes de esas ilusiones y liberarnos a nosotros mismos en función de quitarnos esas cargas, esos pesos de encima que tenemos y ahora sí, estar en control de nosotros mismos nada más, porque no podemos hacer otra cosa que no sea que nuestra propia reacción sobre los eventos que ocurren. ¿Ok? La siguiente gran idea, o la idea número 9, se refiere a los puntos ciegos de la mente, ¿sí? O dicho de otra manera, como cuando iniciamos este análisis, se refiere a los grandes defectos que existen en nuestro cerebro, ¿no? O los puntos ciegos de nuestra mente. ¿Y a qué se refiere? Mira, lo que tú tienes que conocer o lo que tú tienes que saber de este punto es que los 7 defectos o los 7 puntos ciegos están en nuestra mente, ¿no? Constantemente, y tienden o dentro de ellos hay una tendencia hacia lo siguiente, una tendencia a filtrar las cosas. Es decir, como vimos antes, la realidad es lo que es, la situación es lo que es, pero nosotros tendemos a filtrarla. Ese viene siendo uno de los grandes puntos ciegos. Filtramos las cosas en función a nuestra propia perspectiva, a nuestro propio criterio, a nuestro propio condicionamiento, a nuestra propia forma de ver las cosas, y no vemos la situación por lo que es, sino por lo que nosotros la filtramos. Y eso puede ser que algo que para algunas personas puede tener 0 sentido, para otras puede ser la gran catástrofe, o bien para algunas personas puede ser algo enorme, para cuando otras puede ser algo muy pequeño. ¿Sí? Es la manera en la que filtramos las cosas lo que determina la percepción que tenemos de las mismas. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que ver las cosas por lo que son, fríamente, y no dejarnos guiar o no dejarnos caer por estos puntos ciegos de la mente. ¿Ok? El punto número 1 es la parte de filtrar. El otro punto ciego es el hecho de recordar. ¿Cuántas veces no vivimos? El recordar es como el término que vimos previamente de estar rumiantes, ¿no? ¿Cuántas veces no pasó una situación y la seguimos recordando y basamos nuestras experiencias en esa situación que pasó? Es otra manera de victimizarnos, ¿sí? Una manera de ser víctimas. Es que a mí me pasó esto y como me pasó esto ya no hago aquello y porque yo tuve una mala experiencia y por esa experiencia que tuve ya no puedo hacerlo otra cosa, y así basamos nuestra vida, ¿sí? Recordando sucesos en función de que no nos dejan vivir una vida más plena. Vivimos a veces enojados por cosas que pasaron hace años y en lugar de avanzar, en lugar de cerrar ese mal momento, seguimos recordándolo. ¿Ok? Ese es otro punto ciego. El siguiente punto ciego se refiere al hecho de predecir, al hecho de anticipar. A las personas que les gusta toda la cuestión de matemáticas, por ejemplo, los ingenieros que suelen caer en este contexto, ¿sí? De números, de método científico, de analizar cosas, de no tomar simplemente una respuesta porque sí, sino realmente tratar de demostrarla, tienden a cualquier persona puede tender, ¿no? Pero muchas veces por este lado, este tipo de categoría, ¿no? Tiende a predecir las cosas. Hay un pensamiento predictivo o hay ciertos patrones que nos conducen a predecir ciertas cosas porque creemos que estamos en control de las mismas, y otra vez vuelvo a reincidir en la misma situación de antes. Es decir, realmente no se está en control de nada más que de nuestras propias reacciones. Entonces el hecho de tratar de predecir algo es dar por sentado que va a suceder tal cosa, y si no sucede, ¡pum!, caemos otra vez en infelicidad, ¿sí? La otra cuestión es la manera en la que nos sentimos. ¿Ok?
ay, es que esto me hizo sentir mal, y nos aferramos a ese sentimiento de tal manera que no disfrutamos lo que sucede por la manera en la que X o Y situación nos hizo sentir. Otra cuestión es la de etiquetar. Esto viene siendo de la mente humana, es decir, solemos etiquetar para sobrevivir. Solemos generar, ¿cómo se les conoce estos estereotipos? ¿Sí? Estereotipos de las cosas que nos ayuden a sobrevivir. Por ejemplo, si ves a una persona con cierta vestimenta, cierta característica, con un arma, pues posiblemente estereotipes que sea un delincuente y prefieres alejarte de esta persona rápidamente. No lo puedes saber con plena certeza, pero se tiende a etiquetar. Se tiende a etiquetar en base al racismo, se tiende a etiquetar en base a la ser misógino, ¿no? Por ejemplo, se tiende a etiquetar en base a preferencias o gustos sexuales, se tiende a etiquetar en base a cargos públicos, se tiende a etiquetar en base a si una persona tiene dinero o no, etcétera, ¿no? Son etiquetas que se generan para sobrevivir y para saber cómo actuar en base a precisamente dónde cae esta categoría de las personas. Sin embargo, cuando nosotros etiquetamos, estamos cerrándonos precisamente a lo que esa persona puede ser. Y dos, pues estamos bloqueando, ¿no? Todo bajo nuestro propio filtro, de las cosas. El siguiente punto también radica en la cuestión de exagerar. A la mente humana le encanta exagerar. Tú cuentas una historia y la vas a exagerar mucho más para que la gente la comprenda. Quieres generar un impacto en los demás, entonces exagera una situación. Sí, exagera un evento, exagera algo para que realmente sea como mucho más impactante. Pero estos puntos ciegos de exagerar también puede caer a la inversa, ¿no? Una situación que te ocurre a ti la exageras, la enalteces, la haces ver mucho más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque te pasó a ti. Y como te pasó a ti, suele ser mucho más difícil. Es importante entender que estos puntos ciegos todos los tenemos, nuestra mente funciona en base a estos puntos ciegos, a estos defectos, y simplemente ahora que estás escuchando esto, tú ya tienes que estar consciente de que estos puntos ciegos los tenemos, y ya que estás consciente, que no dejes que te absorban. Muchas veces es muy difícil, es muy fácil decirlo, difícil hacerlo, pero ya tienes ese conocimiento. O sea, el punto es que ya sabes este esquema. Ya hablamos de dos grandes bloques, ¿no? Dos grandes bloques de problemas. El primero son las 6 grandes ilusiones y el otro son los 7 grandes defectos o los 7 puntos ciegos del cerebro. Voy a tratar de mencionarlos otra vez. El punto número en la cuestión de las grandes ilusiones o las 6 grandes ilusiones, pues se refiere al pensamiento, se refiere al ego, se refiere al conocimiento, al tiempo, al control y al miedo. ¿Ok? Y los 7 grandes, puntos ciegos de la mente, pues se refiere a lo que viene, a la tendencia que tenemos a filtrar, a asumir, a recordar, a predecir, a sentir, a etiquetar y a exagerar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer ya con todo esto que hemos hablado? Lo que podemos hacer es, el autor menciona que tenemos que combatir, ¿no? Esa necesidad que sentimos precisamente por meter las cosas dentro de estos 7 puntos ciegos. Es decir, tenemos un instinto casi de manera muy natural para tratar de hacer que las cosas que nos suceden caigan en estos puntos ciegos. Es decir, tenemos que combatir tenemos que aplicar esa resistencia para no caer en esa tentación. En esa tentación para ver las cosas como son, de una manera muy fría y de una manera lo más, sin irnos a ningún tipo de agente que cambie la realidad. Tenemos que combatir precisamente esa urgencia que existe en nuestra mente por filtrar, por asumir, por recordar, por predecir, por sentir, por etiquetar y por exagerar. ¿Ok? Ahora, la gran idea número 10. La gran idea número 10 se refiere a las 5 últimas verdades. El autor, todo esto que te digo es en base a la experiencia del autor. ¿Ok? Es en base a lo que él descubrió después de aplicar todo ese conocimiento técnico hacia la felicidad. No está hablando de una cuestión simplemente esotérica o una cuestión, de un punto metafísico, sino está hablando de una parte científica que él quiso aplicar como ingeniero,
como alguien que tenía amplio conocimiento en relación a patrones y datos y cómo si existía realmente una forma de llegar a la felicidad por un acontecimiento, como te dije previamente al inicio de este análisis, un acontecimiento que cambió su vida, que es la muerte de su hijo. Entonces, imagínate, a raíz de esa muerte, él trata de buscar la fórmula de las cosas, o por lo menos la fórmula de la felicidad, que es el punto del que estamos hablando aquí, porque rompió totalmente el esquema y él entendió al final, bajo muchas cosas, estas 5 grandes verdades, ¿no? Las últimas 5 grandes verdades. ¿Y qué es lo que tenemos que saber de esas 5 grandes verdades? Pues lo que tenemos que saber es estar conscientes de lo que es real, ¿ok? Tenemos que saber que las 5 últimas verdades o las 5 últimas grandes verdades se refieren al conocimiento de lo que es real. Todo lo demás, según el autor o la versión o el punto de vista del autor, es irrelevante. Tenemos que las 5 grandes verdades, y repito otra vez, se refiere al conocimiento de lo que es real. Ahora, ¿qué es real? El autor menciona, simplemente hay 5 cosas que son reales. 1, el ahora, el hoy. 2, el cambio. Como dicen por ahí, ¿no? Lo único constante es el cambio. Pues el cambio es lo único real. Bueno, dentro de las 5 últimas grandes verdades, se refiere al conocimiento de lo que es real. Y lo que es real nada más cae en estos 5 puntos. El ahora, el cambio, el amor, la muerte y el gran diseño. ¿Ok? Voy a repetirlos. Las 5 últimas grandes verdades, otra vez, se refiere al conocimiento de lo que es real. Y lo que es real es el ahora, lo que es real es el cambio, es el amor, es la muerte y es el gran diseño. ¿A qué se refiere todo esto? Mira, ¿qué es lo que podemos hacer con este punto? Tenemos que aceptar, ¿sí? Y vivir la vida en concordancia, ¿no? Con estas últimas 5 grandes verdades. Es decir, nosotros tenemos que aceptar, o dentro de lo que el autor pudo resolver o puede resolver y todo esto se convirtió en el propósito de su vida, estas 5 grandes verdades es lo que él resolvió después de analizar a detalle la fórmula o la solución de la felicidad. No podemos cambiar lo que es real, ese es el punto. Lo que es real es aceptarlo, se acabó. Y la aceptación radica precisamente en vivir una vida donde la realidad y las expectativas se puedan juntar o se puedan encontrar, ¿sí? El ahora, lo que hemos visto, el presente, ¿es lo único real? Estoy seguro que sí. Porque lo que sucedió ayer fue el presente en un momento y lo que pasará mañana va a ser el presente en un momento. Realmente las acciones que nosotros podemos hacer en la vida nada más pueden suceder en el tiempo presente, en este momento, en este preciso momento que yo estoy haciendo este análisis y en este preciso momento que tú estás escuchando este análisis. Ahí es el momento presente donde nosotros podemos hacer las cosas. No hay más tiempo que este. El segundo o la segunda gran verdad es el cambio. Claro, nosotros no estamos en control de las cosas, eso ya lo hemos analizado. Va a haber cambios siempre, va a haber ajustes. Nosotros no podemos, el gran error del humano posiblemente sea precisamente en el egocentrismo de querer controlar las cosas, de querer tener ese control, de querer ser el amo supremo de todo y al final él estar en control. Y ese viene siendo uno de sus grandes males. ¿Por qué? Porque realmente lo único constante es el cambio y nunca se está en control de nada, de lo único que se está en control, como vimos previamente, que es de las reacciones que podemos ejercer sobre nuestros propios eventos que nos ocurren, ¿no? Las reacciones que tenemos sobre estos eventos que van a determinar la forma en la que vamos a actuar. La siguiente gran verdad es el amor. Y el amor nunca deja de estar. Y si no, pregúntale un padre por su hijo, un hijo por su padre, una madre hacia su hijo, un padre y una madre hacia sus hijos, hombre, mujer como pareja, o diferentes tipos de amor, ¿no? Es decir, al final, pero el amor es lo único que es real. Y alguien decía, o estaba escuchando, ¿no? Que el amor viene siendo lo único que cuando se comparte, se hace más grande.
¿sí? Entre la mayoría de las personas, la mayoría de la gente. Y eso es real. El amor no se puede negar. El amor no puedes decir que no existe. El amor ahí está. Y es real y se puede comprobar. El siguiente punto es la muerte, ¿sí? La muerte como un proceso de transición. Es decir, si alguien ha dicho o se ha mencionado muchas veces que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros en sí mismos somos una forma de energía, ¿no? Que tiene materia, pero también es energía. Y al final la materia se puede acabar o la materia se descompone, ¿sí? Pero al final la energía se sigue transformando. Entonces la muerte viene siendo ese proceso. Tarde que temprano todos vamos a transformarnos en otra, no sabemos, porque creo que, las teorías de la muerte y qué ocurre después, pues son vagas, ¿no? O sea, cada quien puede tener diferentes tipos de percepciones y sobre todo, pues si alguien es cuestiones religiosas también cambia totalmente el contexto, pero a lo que voy es un momento de transición y es una transición que se va a dar tarde que temprano para todos. ¿Por qué? Porque es algo que así ha sido, así es y así será. O por lo menos no ha habido una fórmula hasta este momento de la inmortalidad o la vida eterna, ¿sí? Y el otro punto es el gran diseño. El gran diseño es de lo único que nosotros, como vimos previamente, tenemos control. Y es real. El gran diseño es lo que nosotros vamos a hacer de nuestra vida. El gran diseño es precisamente cómo vamos a reaccionar sobre las cosas y qué acciones vamos a tomar sobre estas cosas que suceden. El gran diseño es tener el control de nuestra propia vida. Y no en función de tratar de controlar los eventos externos, sino más bien de aceptar las cosas como son y nosotros actuar en concordancia a eso y no dejar que alguien más determine lo que sería nuestra propia vida. ¿Ok? El gran diseño es lo que va a hacer que podamos tener esa vida en plenitud como nosotros la queramos hacer. No somos víctimas de las circunstancias, sino que más bien nosotros somos los dueños de nuestro destino. Esto es algo que se dice, se escucha, pero muy poca gente logra entender. Y es un proceso, ¿sí? Porque no es fácil entenderlo después de años y años y años de condicionamiento y la culpa no es de nadie o es de todos, como lo quieras ver. El punto es que ese condicionamiento existe, pero tú que estás escuchando esto, tú ya sabes qué cosas tienen que cambiar. Tú ya sabes cuáles son las grandes ilusiones que existen. Tú ya sabes cuáles son los puntos ciegos de la mente y ahora tú ya sabes cuáles son estas 5 últimas grandes verdades. Ya no puedes decir que no sabes. Puedes optar o no optar por nada de lo que te estoy diciendo aquí, pero ya sabes que hay una visión o hay una percepción o hay una forma de ver la vida donde la felicidad transcurre alrededor de estas 5 últimas grandes verdades. ¿Qué tienes que perder? Yo creo que nada, pero sí puedes ganar mucho si incorporas estos 5 o estas 5 grandes verdades a tu vida. Es decir, que no es otra cosa si lo analizas yo lo puedo resumir con la palabra aceptar. Aceptas el presente, aceptas el cambio, aceptas el amor, aceptas la muerte y aceptas ese gran diseño del cual tú eres el único, la única responsable. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que te haya gustado, espero que te haya de alguna manera aportado algo diferente y si no fue algo diferente que haya reforzado alguna idea que tú ya tenías o que ya estabas concibiendo de alguna forma. Mira, si lo tuviera que cerrar o si más bien si te dijera, ¿qué consejo te quedes de toda esta información? Quédate con lo siguiente, mira, la felicidad es una opción, ¿ok? De la cual tenemos control, ¿sí? Y no se relaciona o no es relativa a las circunstancias, sino que nosotros estamos a cargo de la felicidad, porque nosotros estamos a cargo de la manera en la que podemos reaccionar a las circunstancias. Eso es de las únicas verdades que se pueden manifestar. Otro punto importante que podemos cerrar de todo esto es la felicidad, ¿sí? Llega cuando la realidad se encuentra o supera las expectativas positivas que teníamos sobre algo. Voy a repetir, ¿cuándo se es feliz o cuándo se genera felicidad? Porque la felicidad no es un estado permanente, sino son momentos que se llegan y esos momentos ocurren cuando la realidad se encuentra o supera aquellas expectativas positivas que teníamos sobre algo. Y el otro punto con el cual podemos cerrar es que en función de liberarnos o de dejar
ese estado de confusión. El estado de confusión viene siendo como ese estado de infelicidad. Nosotros tenemos en primera instancia que erradicar totalmente estas 6 grandes ilusiones, ¿ok? ¿Recuerdas las 6 grandes ilusiones? Se refiere precisamente a la intención de liberarnos, ¿no? Del pensamiento, del ego, del conocimiento, del tiempo, del control y del miedo, ¿ok? Estar conscientes que estas 6 grandes ilusiones existen y nuestro trabajo o la parte que podemos ver la vida ahora es precisamente liberándonos o erradicando estas 6 grandes ilusiones de nuestra vida. Y 2, no caer en la tentación de los puntos ciegos. Es decir, no caer en la tentación de tender a filtrar, a asumir, a recordar, a predecir, a sentir, a etiquetar y a exagerar. Bien, y todo al final trata de ponerlo en concordancia, ¿no? O trata de aterrizarlo todo para que las cosas fluyan en relación a las 5 últimas grandes verdades que se refieren a la hora, al cambio, al amor, a la muerte y al gran diseño que cada uno, cada una tiene que hacer. Sin más, por lo pronto me despido. Espero que esta información te haya ayudado y me gustaría saber tus comentarios. Comenta al respecto, di qué te pareció, si vas a comprar el libro, si no lo vas a comprar, si con eso es suficiente, si quieres saber más. Recuerda, este libro se llama, en español es La solución de la felicidad, The Solve for Happiness en inglés. Mo Gaudat, lo puedes buscar en internet y vas a validar cómo este señor de una tragedia cambió su vida totalmente, de ser alguien sumamente exitoso en el ámbito laboral, profesional, cómo cambian las cosas. Y él entendió precisamente que el cambio era una realidad, que la hora era una realidad, y sobre eso él encontró el propósito sobre el cual basar su mensaje de vida. Es increíble cómo puedes encontrar historias tan enriquecedoras que a partir de la adversidad, de las tragedias, logra surgir realmente el propósito. Esperemos que todos podamos fluir de una manera más natural sin tener que pasar quizá por esas situaciones, pero si ocurren, tenemos que saber que estas situaciones no están en nuestro control y tenemos que basarnos en estas últimas 5 grandes verdades que el autor nos menciona, que sugiero que mal no nos van a hacer y podemos aprender mucho de vivir la vida y aceptar las cosas precisamente en base a estas 5 últimas grandes verdades. El ahora, el cambio, el amor, la muerte y el gran diseño del cual todos estamos obligados. Soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.